Compre sus playudas, compre sus playeras, sus gorras del presidente, cabecita de algodón. También llévese de esto, aún no se acaba. Bienvenidos a Aeropuerto Felipe Ángeles. Sí, a pesar de mi pésima actuación, y el día de ayer el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Sí, ese aeropuerto que ha dado tanto de qué hablar. El día de antier fue inaugurado con la presencia del presidente y muchos invitados, los cuales platicaremos de ellos en unos momentos. Así que ya saben de qué se trata este capítulo. Hablaremos de la gran polémica que se ha dado a raíz de la inauguración y cancelación de los aeropuertos, que es el de Santa Lucía y el aeropuerto que iba a ser Peña Nieto, el aeropuerto de Texcoco. Y los compararemos un poco más, al igual que hablaremos de cómo se dio esta inauguración y cuáles fueron los factores que hoy están en la cabeza de todos. Yo soy Luis Pañán y bienvenidos a este primer capítulo de Esto Aún No Se Acaba. El aeropuerto de Santa Lucía, un aeropuerto que se construyó en 800 y tantos días. Realmente fue un aeropuerto que se construyó de volada. Esperemos que esta vez sí se haya construido bien, porque recordemos que 7 días antes de su inauguración simplemente se les cayó un pilar y desafortunadamente falleció una persona por este accidente. Aunque accidente no le veo de mucho, porque se cayó un pilar de una construcción que según ya estaba lista. Entonces, hablemos un poco de este aeropuerto. Como les decimos, se construyó en 800 y tantos días. Tiene capacidad para 5.5 millones de personas en tan solo 2 años. Es una cantidad promedio, ya que recordemos que la mitad todavía es base militar y base aérea, que es la base de Santa Lucía, y la otra mitad pues es el aeropuerto civil, ¿no? El aeropuerto Felipe Ángeles, que es su logo, como pueden ver, un logo algo raro. No sabemos si era la idea de quien lo diseñó o simplemente agarró de donde encontró, lo puso todo, lo pegó y lo entregó. No sé, a lo mejor se fue de borrachera un día antes y ya, ¿no? Como ya había tiempo poco, lo que salga. Pero bueno, podemos ver al mamut, un mamut, algo muy representativo de este aeropuerto. ¿Por qué? Porque se encontraron fósiles de mamut, de los más grandes. De hecho es el cementerio de mamut más grande encontrado. Se encontraron debajo y bueno, ya hicieron su aeropuerto encima, ¿no? No se pudieron rescatar todo porque iba a terminar con el proyecto del presidente, algo que no podía pasar. Pero aparte de todo esto, ¿qué más hay en este aeropuerto que nos puede dar de qué hablar? Simplemente bastantes cosas. Desde el principio, cuando se propuso el presidente hacer este aeropuerto, se dijo que se iba a cancelar el aeropuerto de Texcoco. Un aeropuerto realmente de primer mundo, se podría decir. Ganó el premio de arquitectura mundial sin haberse construido, imagínense. Pero, ¿qué creen? Iba a destrozar el lago Texcoco, algo muy cierto. Iba a ser realmente caro. Prácticamente nos iba a doler el codo a todos los mexicanos de tan caro que iba a ser. Pero va a tener tecnología de punta, algo que realmente se necesita cuando tenemos un país que es el tercero a nivel mundial más visitado. Entonces, si eres uno de los países más visitados a nivel mundial, necesitas un muy buen aeropuerto. Y urgente, ya que la Ciudad de México es uno de los lugares más turísticos del mundo. Pero entonces, se canceló el aeropuerto del lago de Texcoco. Todos sabemos que fue por capricho del presidente, aunque también sí iba a costar de más. Pero la verdad es que no iba a costar una cosa bárbara. Ya estamos acostumbrados a que gasten el dinero como quieren los políticos, ¿no? Pero también el presidente ordenó a todo su gabinete investigar a fondo la corrupción que iba a haber en el aeropuerto de Texcoco y apresar a los responsables. ¿Pero qué creen? No apresaron a nadie, porque no descubrieron ninguna corrupción. No sabemos si lo estaban encubriendo o en realidad no había nada. Si no había nada iba a ser un milagro, o si lo estaban encubriendo, no, nadie lo dudaría. Pero tampoco es nada seguro. Al cancelar el aeropuerto de Texcoco se dio una gran polémica. ¿Por qué? Porque necesitábamos un aeropuerto urgentemente, ya que iban a incrementar abismalmente el turismo. El presidente se propuso hacer este aeropuerto de Santa Lucía. Al principio, como les digo, algo muy polémico, ya que estaba la base militar al lado. Era poner más pistas en una base militar. No es un muy buen plan cuando eres un país rico en turismo. Pero bueno, se hizo. Y se inauguró hace 2 días. Como podemos ver,
así terminó cuando se iba inaugurando. Literalmente, unas horas antes habían terminado la carretera que iba directo, o el tramo que iba directo al aeropuerto de Santa Lucía. El aeropuerto de Santa Lucía, muchos dicen que era, o bueno, es un aeropuerto hermoso que en realidad tiene muchas cosas muy innovadoras en su interior. Tenemos un pequeño museo de antropología en el interior. También tenemos esculturas preciosas, las cuales muestran la cultura mexicana. Tenemos lugares donde los niños pueden entretenerse. Tenemos de todo. Solo que no tenemos lugar donde comer. O sea, lo principal. Tenemos un Starbucks, pero de ahí en fuera no hay gran variedad de comida. Cuando en un aeropuerto todos sabemos que necesitas restaurantes o lugar donde pueda haber alimento. Pero bueno, dejando a un lado la comida, tampoco teníamos agua. Sí, no había agua, no había energía en las mesas, no se podía conectar. Eso fue algo realmente doloroso. ¿Por qué? Porque si estás inaugurando un aeropuerto es porque lo tienes en óptimas condiciones para trabajar al 100% en el día. Y más si es la inauguración, porque sabes que muchos metiches que no van a tomar un vuelo van a ir. Entonces lo necesitas al 100. Pero bueno, si no había agua en los baños, no me quiero imaginar, pobre el que tenía diarrea, Algo que fue realmente también controversial fueron las famosas clayudas. Todos han escuchado de estas clayudas. Nadie sabía si eran clayudas en realidad, porque clayudas sin cueritos no son clayudas. O bueno, para mí. Entonces, una señora estaba en el primer piso y le estaba dando a los pasajeros las clayudas. Yo me imagino perdón por la palabra, bueno, al ignorante que se llevó su clayuda a abordar un avión para irse a Michoacán. No manches, no puede subir una clayuda al avión. O sea, no. Tienen que leer el reglamento. Entonces la señora estaba vendiendo clayudas y muchos medios tomaron esta imagen. Sí, algunos lo toman como clasista, otros como opositores. Ahí cada quien tiene su propio punto de vista. En sí es algo en lo cual no se deberían de enfocar. ¿Por qué? Porque hubo vendedores informales a no más poder. Vendían playeras, vendían gorras, vendían dijes, vendían pines, vendían todo lo que podrías imaginar. Entonces que alguien esté vendiendo unas clayudas no era algo guau. Aunque sí la tuvieron que sacar. ¿Por qué? Porque la gente estaba intentando subir a los aviones o rondando por todo lado con su clayuda en mano. Algo que pues no se puede en un aeropuerto simplemente. Pero bueno, omitiendo esto, hay algo que en realidad causó mucha polémica. Tal vez no como debía, pero sí causó. Fueron los invitados que hubo. Hubo invitados de todo tipo, ¿no? Obviamente estaban los encargados de turismo, algunos gobernadores, muchos de los deslojaron desde su propio estado sin poder ir, y otros se perdieron y nunca llegaron. No voy a decir quiénes, pero bueno, había demasiadas personas. Estuvo Carlos Slim, estuvo también los de Shark Tank, varios empresarios muy importantes y por supuesto militares, coroneles, generales. ¿Por qué? Porque el aeropuerto se construyó a base de generales. Y bueno, soldados, que ya hablaremos de eso en unos momentos. Pero bueno, ¿qué es lo principal aquí? Que hubo un invitado, un ex general muy importante. Y no era un general cualquiera, era el ex secretario de Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sí, si lo conocen, su apellido es Cienfuegos, el general Cienfuegos. El general Cienfuegos fue una figura muy controversial, muy criticada. ¿Por qué? Porque había sido apresado después de salir del sexenio de Enrique Peña Nieto. Fue apresado en Estados Unidos y acusado de narcotráfico. Próximamente se extraditó a México. ¿Por qué? Porque las relaciones entre México y Estados Unidos por estos hechos había habido mucha fricción, por decirlo de alguna manera. Entonces lo extraditan a México y por decreto presidencial el general Cienfuegos es liberado. Entonces, el general Cienfuegos en ese momento fue una crítica absoluta, que el gobierno de Estados Unidos sabía que los más altos generales, los más altos políticos estaban dentro del narcotráfico. Entonces, hubo gran polémica, la gente lo criticaba demasiado y en un momento todo se apagó. Hasta que pasó esto hace 2 días, que se presentó en la inauguración como invitado de honor. Nadie sabe en sí cuáles eran las intenciones, si era nada más como un invitado, como él llegó, o en realidad era un mensaje directo a Estados Unidos, ya que como sabemos, como les acabo de comentar, Estados Unidos lo apresó. Entonces es algo realmente controversial, porque puede ser un mensaje claro a Estados Unidos que, mira, aquí tenemos al que habías apresado,
No que muy, no que yo soy Estados Unidos, pues yo soy México y tengo a los que pueden estar involucrados en el narcotráfico, se les acusa de ellos en una exhibición, una presentación del nuevo aeropuerto. Entonces fue algo muy controversial que esa figura pública. Pero bueno, de ahí en fuera fue una inauguración realmente buena. Todos los protocolos se llevaron de la manera correcta. Sí, no hubo agua, energía, detalles importantes, pero son detalles, ¿no? Mínimo no encontraron un bache en la pista de aterrizaje. Salieron varios aviones de la estación y el presidente los pudo observar. De hecho, hubo un momento en donde la esposa del presidente, Beatriz Müller, hace un chiste que le pregunta al operador ¿en cuánto llega el avión? Y el operador le responde en alrededor de 5 minutos. Y entonces Beatriz Müller le dice no, menos, como en 6. Y si lo entienden, es un chiste referente a Enrique Peña Nieto, ¿no? Recordemos de ese famoso meme que le dicen aterrizamos en 5 minutos, no más, como en 2. O sea, fue algo realmente chistoso para muchos. Los invitados se rieron, pero a alguien no le causó mucha gracia. ¿A quién fue? Pues a nada más y nada menos que nuestro cabecita de algodón. Sí, nuestro cabecita de algodón le dio una cara que solo me hace mi mamá cuando hago algo mal y están los invitados. Así, igualita. Esa cara le hizo y de gran desaprobación. Eso le decía, ay, me salió del alma. Y pues sí, es que realmente ese chiste era muy bueno y era correcto. Aun y cuando no estamos de acuerdo con ellos, era muy buen chiste. Pero bueno, llevamos 2 días con este nuevo aeropuerto. Esperemos que no haya ninguna situación, ya que se hizo de volada y esperemos que se haya hecho bien. No se haya hecho como una línea 12 que también se hizo de volada, pero lamentablemente hubo pérdidas humanas y materiales en uno de los más trágicos sucesos en nuestro país y en la capital. Ahora que ya hablamos un poco acerca de cómo fue la inauguración y cuáles fueron los protocolos que se llevaron a cabo, hablemos un poco acerca de su construcción. La construcción del AIFA, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, fue muy polémica también. ¿Por qué? Porque todo se dio, o bueno, la mayoría a los militares. Sedena se encargó casi por completo de toda la construcción, arquitectura y demás del aeropuerto. Principalmente, ¿por qué? Porque no confiaban en el gobierno. AMLO no confía en ni su propio gobierno, ¿no? Segundo, porque al lado está la base militar, la base aérea. Entonces necesitan tener un control los militares de cuáles son los protocolos y qué se está haciendo en la base, bueno, en el aeropuerto, en el nuevo aeropuerto. ¿Por qué? Por seguridad más que nada. Pero bueno, después de que Sedena se encargara de todo esto, hubo varios choques entre los ingenieros civiles y prácticamente todos los trabajadores que eran civiles como personas o privados y los militares, en quien tenía el control de ciertas partes y demás. Obviamente los militares eran los meros, ¿no? Los de acá. Y los civiles no. Los civiles prácticamente eran los trabajadores de ellos. También podemos recordar que hace unos 2 meses más o menos, Latino sacó un reportaje en el cual mostraba cómo en el aeropuerto Sedena y los militares tenían contratos fantasmas, en los cuales, pues como se imaginan, se desbordaba dinero. Entonces empezó a investigar y demás. Como siempre, no se llegó a ninguna conclusión, no se arrestó a nadie, simplemente pasó y ya se olvidó. Como todos, como lo que se encarga el gobierno, ¿no? Publicarlo y luego ya que se olvide. Entonces, fue una gran polémica. ¿Por qué? Porque los militares en quien confía el presidente eran los que tenían los contratos fantasmas. Entonces ya no había mucha confianza que digamos. Y bueno, ¿quién no? Si le pagas 2 bolillos al día, pues ¿quién no va a hacer un contrato fantasma? Pero entonces la construcción se llevó con rapidez. Sedena se encargó de ella. Hubo choques contra los privados, los factores privados, y también con las aerolíneas, no sé hablar. ¿Por qué? Porque las aerolíneas no se mostraban muy a favor de este nuevo aeropuerto. Las vías aéreas eran realmente complicadas para llegar a él y no tenían mucha estabilidad ni rentabilidad dentro. Pero bueno, después de todo fueron cediendo poco a poco y hoy en día solo quedan 2 aerolíneas, las cuales no voy a decir el nombre,
que son las que no quieren entrar todavía a este aeropuerto, pero todos sabemos que tarde o temprano van a terminar cediendo. ¿Por qué? Porque los pasajeros van a llegar cada vez más. Entonces esto es lo que pasó en la construcción y la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. Dato curioso, se llama Felipe Ángeles dado o en honor a un general. Este general, como se llama Felipe Ángeles, combatió a Huerta junto a Pancho Villa y combatió con Madero en contra de Porfirio Díaz. Fue un general muy distinguido, dice AMLO, el cabecita de algodón, sería una figura a seguir para todos los militares. ¿Por qué? Porque él no era sangriento. De hecho, se opuso muchas veces a Pancho Villa de cómo era él muy sádico, muy sangriento, colgaba a mujeres, violentaba de ellas y demás. Entonces el general Felipe Ángeles era todo lo contrario. Respetaba a las personas y se podría decir que era honorable. También él pudo ser quien se encargara de la defensa de la capital en la escena trágica, pero pues se lo dieron a Huerta y pasó lo que pasó. Tal vez si no hubieran pasado eso, la historia de México hubiera sido muy, muy distinta. Porque Madero no hubiera sido encarcelado y matado, Huerta no hubiera llegado al poder y todo hubiera transcurrido como iba. Bueno, eso es un dato curioso. Hoy en la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al parecer todavía tiene rezagos con los anteriores gobiernos, aunque ya nivelen el entierro, sinceramente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Puso como área protegida el famoso lago de Texcoco. Sí, el lago de Texcoco es el centro de la historia de México. Como sabemos, en el lago de Texcoco se encontró la águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Entonces, desde que se encontró ahí, inició la historia de México. Sí, debe ser protegida, pero ¿por qué se puso como protegida? No crean que por eso. Sí, es el pretexto, pero en realidad se puso protegida porque para que se cancelara todo proyecto que pudieran hacer los priistas, panistas, perredistas, los opositores que no existen, pero los opositores que tanto dicen, los neoliberales. Para que ya no pudieran hacer ningún proyecto ni el aeropuerto de Texcoco pensado ahí. Entonces ya fue un gran golpe porque también, como sabemos, Cuadri, uno de las figuras más polémicas hoy en día, que va para la presidencia 2024, aún no es como candidato. Es candidato dentro de su partido, pero no es candidato para la presidencia aún. Como sabemos, todavía no se dan esos candidatos. Pero él dijo que si llegaba, lo primero que iba a hacer, iba a dar a ese proyecto como un decreto presidencial para que se hiciera el aeropuerto. Algo realmente controversial, pero ahora como es área protegida, está dudoso si se puede hacer, ¿no? Porque es anticonstitucional. Pero bueno, ya veremos en un futuro qué va a pasar y cómo van a estar las cosas. Gracias por estar aquí y sintonizarnos el día de hoy. Como siempre, les estaremos informando todo lo que suceda en México y en el mundo. Espero que les haya gustado este primer capítulo de nuestro podcast. Esto aún no se acaba. Yo soy Luis Pañal y como siempre, esto aún no se acaba.